A continuación, vamos a ver, vamos a comenzar con una parte del sector técnico también, en cuanto a los soportes y resistencias, tanto estáticos como dinámicos. Muchas veces, cuando arrancan a operar, cuando tratan de desarrollar un sistema o cuando quieren ver algún sistema que sea ganador de otra persona y lo quieren implementar, van agregándole indicadores, osciladores, una infinidad de cosas que van a terminar llenando el gráfico y no el gráfico de indicadores, y no van a ver lo más importante que hay para operar y lo más simple, que son los soportes y resistencias dinámicos y estáticos del precio. Eh, en este caso yo estoy seguro también de que mientras más simple un sistema para operar, mucho mejor. Va a ser más difícil de agregarle y quitarle cosas sin darse cuenta, y va a ser mucho más fácil también de operarlo. En este caso, los soportes y resistencia forman una parte fundamental para estudiar el gráfico. Vamos a definir lo que es un soporte. El soporte es un nivel o área del gráfico por debajo del mercado donde el interés por comprar es mayor al interés por vender. Bien. Como resultado, hay una caída que se detiene y los precios vuelven a subir. Por lo general, un soporte queda identificado de antemano por un mínimo de reacción previo. Soporte estático. Es decir, primero vamos a clarificar lo que es el soporte. ¿Sí? El soporte es aquel nivel de mercado, como decíamos, en el que una vez que cae, encuentra compradores en estos niveles, ¿sí? En donde el interés por comprar es mayor al interés por vender. Bien, es en estos sectores donde el precio, cuando asoma, vienen todos los compradores y vuelven a comprar el mercado para volver a vender acá arriba. ¿Sí? Eso es un soporte del precio, un nivel de precio tal que el interés por comprar es mayor al interés por vender, simplemente. ¿Sí? Soporte estático. Un soporte estático se forma con un nivel de precios en el que la fuerza compradora es mayor a la fuerza vendedora. De esta manera se traza una línea horizontal en este nivel de precios, y vemos como los toros y los osos compiten para ver quién tiene más fuerza en el mercado. Es lo que estuvimos viendo recién. Soporte estático. ¿Sí? Un soporte estático es un nivel de precio en el que el interés por comprar, como decíamos, es mayor al interés por vender. Se llama estático porque se traza una línea horizontal al mismo nivel de precios. Bien, a este nivel de precio, el interés por comprar en este sector es mayor al interés por vender. Bien, vamos a ver, por ejemplo, algún otro. Para ejemplificar, ahora lo vamos a ver también en los PowerPoint, pero en este sector, por ejemplo, notemos, ¿no?, que lo que buscamos también no es un soporte fijo, es decir, sí un soporte fijo en cuanto al que es horizontal, pero llamamos más que nada como nivel justo de soporte. Lo que buscamos son zonas de soporte, una zona donde el interés por comprar es mayor al interés por vender. Toda vez que cae dentro de esta zona, el precio vuelve a subir. ¿Sí? Siempre en mi caso marco zonas porque por ahí puede haber esos errores no errores, ¿no? Pero el mercado no es perfecto, el mercado no se va a parar justo en el último pip, sino que muchas veces puede bajar un poquito, como pasa acá, pero en esta zona el interés por comprar sigue siendo mayor al interés por vender, ¿sí? Hasta que este nivel es quebrado con fuerza. ¿Sí? Quebrado con fuerza es con volumen o con una vela grande. Bien, vamos a ver, por ejemplo,
este nivel acá, por ejemplo, fíjense, soporte acá, soporte acá, soporte acá, soporte acá, y fíjense cómo quiebra este soporte con volumen mucho mayor al volumen que venía anteriormente. Entonces esto es un quiebre con fuerza. Fíjense lo que pasó, una vez que quiebra con fuerza el mercado, el precio cambia de dirección. Aquel soporte pasará a ser resistencia en algún momento en que el precio vuelva a testear hacia arriba. Bien. Acá tenemos lo que es un soporte estático, un nivel de precios horizontal, fijo. Se traza una línea horizontal para determinar la zona de soporte estático. Bien. Acá tenemos, por ejemplo, otro ejemplo más de soporte estático. Siempre también por ahí es importante ver en el nivel en el que ocurre este soporte. Fíjense, número redondo de triple cero en este caso, 1.30, un nivel importante para el euro dólar históricamente, y el 1.30. Fíjense que acá como lo toca 3 veces, hace un triple suelo con un máximo que no alcanza el máximo anterior, pauta de agotamiento, y quiebra con fuerza el soporte tirando el precio abajo. Bien. Soporte dinámico. En este caso, un soporte dinámico se traza uniendo los mínimos crecientes o decrecientes. ¿Sí? ¿Cómo sería esto? En este caso tenemos un soporte dinámico alcista. No tenemos el movimiento del mercado y unimos los mínimos crecientes. ¿Sí? En este caso, podemos suponer que siempre que el precio se asoma a este nivel, va a tener un comportamiento tal que los compradores van a ser mayores a los vendedores y el precio tenderá a subir. ¿Sí? Hay que identificar de todas formas cuándo podría haber una pauta de agotamiento del precio en el que la próxima vez que se apoya en este nivel lo quiebre. Bien. Acá tenemos otro ejemplo. Soporte dinámico alcista. ¿Sí? Esto es alcista. Cada vez que llega a la zona, rebota. ¿Sí? Acá tenemos pauta de agotamiento, este máximo que no alcanza el máximo anterior, y lo quiebra. Se sigue apoyando, digamos, vamos a trazar por allá, martillo invertido y vuelve a caer. ¿Sí? Ya el soporte no se respeta. En este caso, lo vamos a ver ahora, un soporte quebrado pasa a ser una resistencia. ¿Bien? Digamos, podemos marcar un soporte con estos niveles de precio, por ejemplo, ¿sí? Uniendo dos mínimos. Una vez que lo quiebra, cambia la tendencia. Importante, se necesitan dos puntos de contacto para trazarlo y un tercero de confirmación. Con dos puntos que tengamos para unir ya podemos estirar la línea. Un tercer punto confirma la tendencia y una vez que lo quiebra, fíjense, cambia la tendencia. Soporte dinámico bajista. Recién habíamos hablado de soporte dinámico alcista. Bien, un soporte dinámico alcista podría ser esto acá. Soporte dinámico bajista en este caso. Un punto acá, otro punto acá para unirlo y trazamos. Acá tenemos un tercer punto de confirmación de este soporte. Fíjense, toca el soporte, vuelve a subir. Vuelve a tocarlo acá, vuelve a subir. Vuelve a tocarlo acá, vuelve a subir. ¿Sí? Acá ya se desvirtúa un poco y acá lo toma como un fallo y después vuelve a subir. Bien, esto sería un soporte dinámico bajista. Lo anterior era un soporte dinámico alcista. En este caso unimos los mínimos decrecientes. ¿Sí? Resistencia. Lo anterior era soporte, niveles de soporte del precio. En este caso vamos a dar la definición de resistencia. Es lo contrario de soporte y representa un nivel o área de precio por encima del mercado, donde la presión por vender vence a la presión por comprar, al revés de lo anterior. Y un nivel de avance del precio vuelve hacia atrás. Bien. Resistencia estática.
tenemos exactamente lo mismo que el anterior, pero al revés. Un nivel de precio tal que unimos horizontalmente, y la vez que el precio sube y toca estos niveles de precios mayores, la presión por vender es mayor a la presión por comprar y vuelve a caer. Nuevamente el precio testea estos niveles, otra vez hay más presión por vender que por comprar, y así sucesivamente. Bien, esto es una resistencia estática. En este caso tenemos el Euroyen, si no me equivoco, sí, el Euroyen, gráfico de 5 minutos, y tenemos una zona de resistencia, por ejemplo, en este nivel de precio de 132, número redondo. Bien, el precio toca acá, cae, vuelve a tocar acá, cae, vuelve a tocar y vuelve a caer, vuelve a tocar y vuelve a caer. Si fíjense que se traza una zona, ¿sí? Una zona de soporte, y fíjense cómo la respeta. Bien, vamos a ver a continuación una zona de resistencia. Vamos a buscarla. Fíjense acá, esto sería una zona de resistencia, ¿sí? Zona de resistencia, el precio toca y vuelve a caer. El precio sube, encuentra manos vendedoras. Sube, encuentra manos vendedoras. En este caso es el futuro del DAX, que a lo último van a tener un apartado extra donde vamos a explicar la estrategia que utilizo para operar en el DAX, ¿sí? En el DAX o en el SP500, cualquier futuro. En el caso de los futuros tenemos la ventaja de que tenemos el volumen real operado. Bien, esto es una ventaja muy importante. Fíjese en este caso, el precio sube muchísimo el volumen, pero en este caso no es volumen comprador, sino que es volumen vendedor. ¿Sí? ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Porque automáticamente posterior a esta suba, el precio se estanca, distribución y vuelve a caer. Bien, si esto era compra, acá hubiésemos tenido velas más grandes y el volumen seguiría acompañando. Bien, esto es una zona de resistencia dinámica. También, para acompañar lo anterior, es una zona de soporte, perdón, resistencia estática acá, ¿sí? Para acompañar lo anterior, es una zona de soporte estático también. Lo mismo pasa en este punto acá, una zona de soporte estático, que una vez quebrado pasa a ser resistencia, ¿sí? Cambian las manos del mercado, que es lo que llamamos. Donde acá, en esta zona, en este espacio, dominaban las manos compradoras, una vez vencidas estas manos compradoras, pasan a dominar en este espacio de tiempo las manos vendedoras en este nivel de precio. ¿Bien? Resistencia dinámica. En este caso, una resistencia dinámica se traza uniendo los máximos crecientes o decrecientes, ¿sí? En este caso vamos a ver una resistencia dinámica bajista uniendo los máximos decrecientes. Tres máximos, y unimos los tres máximos. Con dos máximos tenemos la oportunidad de trazar la línea, y un tercer máximo decreciente confirma. Bien, fíjense, en este caso tenemos una resistencia dinámica bajista del Euroyen, gráfico de 5 minutos. Un primer punto acá, otro punto acá, unimos la primera resistencia dinámica bajista. Bien, vamos a ponerle el número. Primera resistencia dinámica bajista es esta acá. Después el precio sigue cayendo, vamos a tener otros máximos decrecientes, volvemos a unir y tenemos una segunda resistencia dinámica bajista. Lo importante es tratar de detectar cuándo pueden llegar a quebrarse esta resistencia, ya que, por ejemplo, acá tenemos una pauta de agotamiento, tenemos tendencia bajista, mínimos decrecientes, y acá tenemos un mínimo creciente, una pauta de agotamiento de la tendencia. Una de las formas de operar es, una vez que ya tenemos detectada la tendencia, es apoyar, una vez que se apoya, una confirmación, y podemos entrar corto en este punto, por ejemplo, ¿sí? Fíjese, una vez que rompe la resistencia dinámica bajista, lo hace con fuerza, el precio se apoya
vuelve a testear esta resistencia, la primera resistencia dinámica bajista. Fíjense lo importante por ahí dejar las líneas marcadas, ¿sí? No dejo de dejarla, no digo de dejarla eternamente marcada, pero relativamente si estamos en un periodo gráfico de 5 minutos, todo lo que sirva entre el diario, entre un día, 2 o 3 anteriores, puede servir como resistencia o soporte para tener una referencia. En este caso no pasó mucho, fíjense a las 21 empezó este máximo acá, son las 9 de la mañana y sigue teniendo fuerza esta resistencia dinámica bajista, que la deja de respetar cuando vuelve a romperla con fuerza en esta vela acá, ¿sí? Con esta vela acá rompe con fuerza la resistencia dinámica bajista y deja de ser resistencia para transformarse luego en un soporte en caso de que la testee y vuelva a subir. Muchas veces una de las formas de operar es, por ejemplo en este caso acá, una vez que rompe, esperar a lo que se llama pullback, ¿sí? Un retroceso del precio, vuelve a testear y vuelve a subir. Una forma de operarla entonces es comprando en estos niveles acá, por ejemplo, y vendiendo en la próxima resistencia. Venta. Bien. Otra compra es una vez que rompe con fuerza, compra y vendiendo, por ejemplo, en estos máximos acá. ¿Sí? Intercambio de papeles. Esto es lo que decía hace un ratito. Cuando una resistencia se... Fíjense, tenemos una resistencia acá, ¿sí? Un soporte. Una vez que el precio rompe al alza este nivel de precios en el que las manos vendedoras son mayores a las compradoras, en este caso si lo rompe es porque las manos compradoras vencen a las manos vendedoras. Entonces luego, una vez que vuelve a retroceder, si lo hace con poca fuerza, muchas veces yo lo que trato de identificar con poca fuerza en el mercado forex donde no tenemos el volumen es con qué intensidad son las velas. Si son velas muy chicas, entonces es un simple retroceso para después volver al alza. Si hace el retroceso con velas chicas, entonces la resistencia anterior se va a convertir en ¿qué? En soporte. ¿Por qué? Porque en este caso, en este punto acá, en 1, las manos vendedoras eran mayor que las compradoras. Una vez que lo rompen, las manos compradoras van a ser mayores a las vendedoras. Entonces, una vez que retrocede con poca fuerza, van a seguir las manos compradoras siendo más fuertes que las vendedoras y va a volver a subir el precio. Bien. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de intercambio de papeles. Resistencia acá, fíjense cómo toca, toca, toca. Vuelve a subir con mucha fuerza en este caso, fíjense con la vela que rompe. Y a esto me refiero con las velas chicas para retroceder. Fíjense todo lo que le tomó retroceder en lo que subió en un minuto. Con velas muy chicas, un descanso. Esto se podría identificar como una bandera. Más adelante lo vamos a ver con mástil acá. Una bandera que es un patrón de descanso del precio para luego volver a subir. Bien. Vamos a verlo en un ejemplo. Este es el ejemplo que habíamos visto, que también nos sirve. Intercambio de papeles. Soporte. Soporte acá, soporte acá, soporte acá, soporte acá. Lo quiebra y se transforma en resistencia. Bien. Cambian las manos del lugar. Vamos a ver si encontramos algún otro nivel. Acá fíjense, esto es un ejemplo claro para operar. Bien, fíjense. Fíjense, nivel de resistencia acá, quiebra con fuerza, fíjense, aumenta el volumen mucho más grande que el volumen anterior, retroceso con velas chicas y además la oferta acá desaparece, ¿sí? Nos damos cuenta por qué, porque el precio cae y el volumen es mucho menor, entonces quiere decir que la oferta desaparece, se apoya en lo que antes era resistencia y ahora es soporte, arriba, vuelve a subir, opción de compra acá, venta acá. Una vez que acá teníamos, ahí está,
Acá teníamos esta resistencia del precio, resistencia porque el precio va y baja con fuerza, es un pivote. Lo rompe con fuerza a ese nivel de precio, con mucho volumen, retroceso sin nada de oferta, ¿sí? La oferta desaparece, otra oportunidad de compra. Tenemos resistencia acá, vuelve a romper lo que antes era resistencia, ahora se transforma en soporte nuevamente, ¿sí? La oferta desaparece otra vez, otra oportunidad de compra. Fíjense acá, una vez que retrocede, rompe con muchísima fuerza este nivel, y lo que antes era soporte acá, ahora se transforma en resistencia. Bien, esto es un ejemplo claro, con volúmenes, de cómo se da el intercambio de papeles. Espero que haya quedado claro la explicación de soporte y resistencia. Cualquier cosita me escriben un mail o un mensaje y se lo respondo. Como ejercicio recomiendo ejercitar en los pares de divisas o en el DAX o en el SP500, identificar los soportes y resistencia del precio y ver cómo van cambiando los papeles de mano, ¿sí? Tanto soporte y resistencia dinámico como estáticos. ¿Bien?